Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Sabemos siempre que las historias de vida de otras personas son distintas a las nuestras, porque todos somos distintos, pero que en pequeños puntos nos encontramos y nos parecemos tanto. Las historias de vida ayudan a contemplarnos a nosotros mismos en la intimidad, en el silencio. Y también contar nuestra historia nos ayuda a ver lo que hemos olvidado de lo que somos. Hoy le damos la bienvenida a una invitada muy linda, siento yo como muy acogedora en sus palabras y en su forma de ser. Es una amiga de acá de la casa y nos sentimos de verdad contentos que se sienten con nosotros las mujeres que hacen parte de la Red Popular de Mujeres de la Sabana, en específico la mujer que hace parte de estas historias, mujeres que pertenecen a espacios comunitarios, populares, que se cuentan a sí misma porque se pueden hablar de comunidad y hablan de su comunidad. Así que hoy tenemos a nuestra invitada, ella es Marisol Santa Cruz Mora, mujer afrodescendiente, mujer organizada, lideresa, educadora popular, feminista en construcción, facatativeña, pertenece a la colectiva de mujeres de Facatativá, psicóloga de la Universidad de Cundinamarca, candidata a la especialización Estudios sobre Violencias Basadas en Género contra las Mujeres. Y bueno, ya la primera parte de este podcast la pueden ir a buscar, está en YouTube, está en Spotify, en Deezer, en iVoox, pero esta segunda parte la hacemos felices porque quedamos en un punto interesante. Primero te doy la bienvenida, Mari, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Jagdi, muy contenta de estar nuevamente por acá y saludarles a todos los oyentes, todos y todas. Gracias. Como les estaba contando, entonces en la primera parte ya Marisol nos cuenta mucho más de quiénes son sus padres, qué han hecho, cómo se han desarrollado, cómo se contempla de niña y digamos que ese crecer nos lleva por distintos caminos de lo que somos ahora como adultos y llegamos a puntos de entendimiento como la organización, mujeres en la organización, mujeres en el autocuidado, en la gestión constante de sí mismas para poder estar también en comunidad, hablarnos de redes de apoyo y una cantidad, de verdad, digo yo, una cantidad de espacios necesarios para poder entender las otras formas de ser mujer, de estar acompañada, de ser con otras mujeres, de ser con la comunidad, que por eso la tenemos aquí de nuevo. Hoy quiero empezar con una pregunta que yo creo que muchos de las personas que nos escuchan la hacen y es ¿cómo laburan estos espacios con las instituciones que todavía tienen una fuerza distinta, unas políticas distintas? ¿Cómo entablas o cuál es tu relación con las diferentes instituciones a la hora de tener tantos conocimientos? ¿Cómo haces? Con las instituciones nos referimos a todo, o sea, a todo. ¿Cómo hace una mujer cuando ya está teniendo más conciencia del lugar en el que vive? ¿Cómo se empiezan a construir comunicaciones con la salud, la policía, los centros de educación? ¿Cómo se empieza uno a gestionar para poder vivir con estos espacios, estas instituciones? Al principio también, como yo empecé en lo organizativo desde muy joven, como a la edad de 15 años más o menos, con mucha rebeldía, de la verdad, y también como con mucha anarquía y pensando que quizá esta relación con las distintas instituciones no iba a ser posible. Es decir, reconozco que años atrás cuestionaba muchísimo a las instituciones, por ejemplo en mi municipio, a la policía, a las alcaldías, a las entidades de salud, a las entidades educativas, las cuestionaba mucho, pero con el tiempo y quizá un poco madurando también estas rebeldías que son muy necesarias y estos sentires, ahora organizativamente sí nos sentamos a dialogar y a construir y a proponer también, porque sí es cierto que nosotros y nosotras, y yo aliento a los y las oyentes a que seamos críticos y críticas, a que cuestionemos todo lo que vemos. Eso es muy importante y es necesario, pero también con el tiempo uno se vuelve más propositivo o más propositiva y lo organizativo ayuda a sostener eso. Entonces ya en estos años nos
hemos sentado, por ejemplo, en el municipio, que también esto viene de una lucha histórica de compañeras que nos han antecedido, a sentarnos y dialogar, por ejemplo, por los derechos laborales de las mujeres y hombres trabajadores del sector floricultor. Eso, por ejemplo, es algo muy importante porque, claro, nosotros nos podemos quejar que existen malas condiciones laborales, que existen riesgos laborales y podemos hacer protestas y nos podemos manifestar y nos podemos quejar, pero hay que hacer acciones. Y creo que el movimiento social, y sobre todo hablando de la red de mujeres y la colectiva y los procesos que hacen parte de la red, han sido uno de los que han aportado a esos cambios, por ejemplo, desde el diálogo, desde el sentarnos a intercambiar. Y me parece muy interesante esta pregunta porque puedo ver como esa evolución. Al principio muy rebeldes y con mucha rabia, pero esa rabia la hemos convertido o la hemos transformado también en acciones. Y es muy interesante eso del organizativo. Entonces, sí, acá en el territorio, por ejemplo, en Facatativá, desde la colectiva hemos empezado a construir con otras entidades, también con ONGs, a proponer nuestros proyectos que son pues igual en beneficio de la comunidad, en beneficio de la gente, pero también con muchas críticas, ¿no? También siendo muy claras en nuestras posturas y claras pues en nuestros ideales, pero sí como entablando más diálogos y más acciones. Con lo que esta pregunta yo sé, y ahorita lo empiezo como a sentir un poco como de sopetón, porque sí siento que ser una mujer con distintos entendimientos en lo que sucede hoy llamado sistema no es tan fácil, pero me gusta saber y qué tanto se ha hablado o se hablan como círculo, como comunidad, para poder llegar a estos entendimientos y que la forma de mejorar, o bueno, no mejorar, no creo que sea la palabra adecuada, pero empezar a crear otros caminos es hablando. Entonces, gracias por eso. Quiero también que me cuentes, es que tengo varias cosas ahí en el tinterillo, y es ¿qué hace que uno como mujer se siga organizando, pero ahora lo empiece a hacer desde sus propias búsquedas? Es decir, como que en muchas herencias de los padres son esto y los hijos le siguen, pero ¿por qué se va Marisol? Porque empieza a crear su propio espacio, porque tal vez no está de acuerdo en todo o ya quiere organizarse con personas diferentes, y eso se une también al lazo transgeneracional. Pero ¿por qué te lleva a empezar a buscar otros espacios? Yo creo que el sentirme diferente es una de esas cosas que me llevó a buscar otros espacios, porque hace poco leí un poema que no me acuerdo de la autora, pero me sentí me resonó tanto porque es una mujer afro que dice que ella se sentía ajena o se sentía siempre diferente en todos los espacios. Incluso ella hablaba de la migración, entonces que se sentía migrante en su propio país. Es una mujer afrodescendiente y yo dije como soy esa. Siempre me he sentido en muchos momentos de mi vida que no encajo en la sociedad, que no encajaba en distintos escenarios, incluso en mi familia extensa. Y pues eso tiene mucho sentido porque yo, pues para las y las oyentes, Facatativá es un municipio de Cundinamarca y la mayoría de las personas acá son blancas y yo una mujer negra, entonces siempre me han preguntado, ¿y tú de dónde eres? No, pues de Facatativá. Ah, sí, pero ¿de dónde vienes? O tú naciste acá, o sea, como que siempre por mi tez, por mi apariencia, pues yo para la gente no soy de acá, sí, como que Marisol debe ser de, no sé, de Cali, del Valle, y pues yo siempre he sido facatativeña. Y lo otro es como ser además mujer, ser negra y además ser mujer, entonces como que me sentía muy excluida de algunos espacios, me sentía muy distinta. Y para mí, como te cuento, cuando estaba en los procesos organizativos, venía como de esa herencia de mi mamá, pero yo estuve primero en un colectivo mixto, éramos jóvenes, y yo me sentí como más en mi espacio cuando conocí la Red Popular de Mujeres de la Sabana, porque conocí mujeres diversas, distintas. Me acuerdo que entré justamente al espacio de comunicación de la red, bueno, de un encuentro que había más grande, pero ahí conocí a la red y qué curiosa es la vida, porque las mujeres de la red empezaban, o bueno, estas mujeres que conocí estaban haciendo radio, como la banca del parque, estaban escribiendo un periódico que se llama el periódico El Muisca, pues en conjunto con otros procesos organizativos, y
y escribían. Todo el tema de la comunicación popular ha sido algo que siempre me ha llamado desde entonces. Y ahí fue cuando empecé a sentir como que encajaba o que encontré un proceso en el que entendía también mi lucha, entendía como de lo que esas luchas internas también que una tiene y pues ya las luchas colectivas. Entonces eso, como que primero entendí lo que era el feminismo popular, fue desde ahí que empecé a hablar y ahora también con la especialización que estoy haciendo, que estudio sobre el feminismo interseccional, es como wow, entiendo muchas cosas y es como ok, no estaba del todo tan ajena a esta sociedad, a esta realidad, sino que hay otras cosas que hay que ver, hay que mirar, hay que escuchar. Entonces fue ese proceso, fue como un proceso de encontrarme a mí misma también, hay una palabra, hay una frase muy cliché en el feminismo y es que nos hacemos feministas por nuestra propia historia y a mí me encanta porque sí, mi historia de encontrar el movimiento feminista y de decirme feminista en crecimiento o en aprendizaje, en construcción, es eso, es que partió como de eso que yo sentía como mujer, de esa particularidad, de esa realidad concreta que vivía yo en mi cotidianidad y que la pude resolver organizándome. Y pues ahí encontré mi camino y eso es muy curioso porque yo luego hablaba de estos temas con mi mamá, sobre todo el feminismo, y yo le decía que porque ella nunca en su juventud se había reconocido como feminista, porque ambas hemos caminado este camino del feminismo al mismo tiempo. O sea, yo llegué a la red y fue como mamá, mira, está este espacio y empezamos a participar juntas. Y ahí nosotras como que wow, también desde entonces nos hemos hecho mucho más cercanas, porque yo en estas épocas de rebeldía también era como todas un poco más distante de mi mami y entonces ella me contaba, claro, que en su época el feminismo era algo que no se hablaba mucho y que como se ha dicho que el feminismo divide la clase, entonces como que no era algo que a ella le resonara por eso, porque para los movimientos sociales el feminismo no era algo en serio. Entonces me parece muy bonito que llegó a nosotras para, o sea, como para la vida, no desde esta perspectiva política, sino desde la vida y ya en el andar nosotras también lo acogemos como una posición política y para mí también me paro políticamente desde el feminismo, pero también desde la vida, entonces Wow, es, o sea, maravilloso poder entender cómo, o sea, la cantidad de comunicación que hay o la calidad de comunicación que hay en familia para poder entendernos a nosotros mismos y más en estos temas de participación comunitaria, colectiva. Entonces me genera hay preguntas con mi familia de yo cómo estoy, cómo llevo estas conversaciones con mi familia, cómo yo me puedo resonar en ellos y ellos en mí. Entonces, qué maravilla. La colectiva de Facatativá. Cuéntame un poco más sobre esta colectiva. Ay, me encanta. La colectiva nació como en el 2016 porque, bueno, la llegada de la red para mí fue como, wow, esto es algo nuevo. Pero en el territorio, en Facatativá, ya había procesos de mujeres mayoras, sobre todo, que hablaban pues de temas ancestrales y empezamos a llegar jóvenes, chicas jóvenes o que no necesariamente estábamos organizadas. Y empezamos a decir, bueno, pues encontrémonos en el territorio, organicémonos. Y allí inicialmente nació la colectiva con un nombre muy curioso que era Pepa y Aguacate y nos encantaba contar la historia de por qué se llamaba así y es que justamente con estas mayoras que ya estaban organizadas, una vez estábamos en un taller sobre plantas y los beneficios de las plantas o de distintos alimentos y así como en esa conversación surgió el tema del aborto y cómo antes las mujeres planificaban o abortaban además de manera clandestina porque pues no tenían derechos sobre sus propios cuerpos y estoy hablando de mujeres entre los 60, 70, incluso había una mujer muy muy mayor, casi a sus 90 años. Entonces estábamos hablando de esto y nos dicen la pepa del aguacate era un abortivo
Entonces nos enseñaron cómo, pues nos explicaron cómo era el proceso, cómo lo hacían, y nosotras pues impactadísimas. Y empezó a ser pues impactadas en buena forma, ¿no? Como que wow. Y para nosotras empezó a ser primero como un chistecito de pepa y aguacate, pepa y aguacate. Y ya luego nos empezaron a llamar así, como ay, pepa y aguacate, y así nos nombramos por mucho tiempo. Pero como te digo que en los procesos organizativos hay altibajos, pues ahí tuvimos un momento como de quiebre, se puede decir, del proceso, y lo dejamos quieto por mucho tiempo, y luego nos volvimos a encontrar algunas, retomamos y dijimos, bueno, esta vez pues somos la colectiva de mujeres de Facatativá, porque pues también son bienvenidas todas las mujeres que quieran. Uno de los aprendizajes de ese proceso también fue como que en esa efusividad del momento, nosotras nos denominamos, de cuando éramos pepa de aguacate, feministas desde el primer momento. Y el tema del aborto fue un tema que también como que para nosotras era muy claro. De este proceso yo creo que hay muchos aprendizajes también, porque claro, luego otras compañeras querían como que nos definiéramos desde el feminismo, desde ecofeminismos. Entonces como que ese afán de querer teorizar o de querer darle forma a todo de primera, uno de los aprendizajes es que no es tan necesario. Todo tiene su proceso, y éramos mujeres tan diversas con distintas experiencias y aprendizajes que quizá eso fue lo que hizo que en ese momento la colectiva pues tuviera ese quiebre. Y cuando retomamos fue como vamos a retomar desde las diversidades, como que no es una camisa de fuerza que todas se reconozcan feministas o que todas entendamos y estemos a favor del aborto, y empezamos ya como con esos aprendizajes como a cuestionarnos, pero como desde la tranquilidad, sin tener que etiquetarnos desde un principio así. Y ahí pues hemos empezado con espacios de formación, sí nos decimos feministas, sí nos recogemos ahora también desde del ecofeminismo, pero no es algo que sea como tan, yo siento que en ese momento era como muy efusivo, como que somos esto y hacemos esto. Ahora todo es como mucho más calmado, más tranquilo, pero sí, eso fue como ese cambio que tuvo la colectiva. Entonces así nació, así llega el proceso, y con el tiempo, digamos, una de las líneas que hemos fortalecido es la formación. Entonces la formación política hacia adentro también y hacia afuera. Ofrecemos formación, hacemos formación con mujeres populares, con distintos temas, y uno de los temas que también nos atraviesa, que nos mueve mucho, es el arte, el despliegue del arte, entonces, y la comunicación popular. Entonces con el tiempo hemos compartido muchos espacios de arte, por ejemplo con Hagdi de arte terapia, que nos han servido un montón justamente para ese fortalecimiento interno, para reconocernos. Hemos hecho también, hay compañeras que les encanta la música, que les encanta el teatro, la poesía. Entonces hemos explorado todo este tiempo desde esas distintas expresiones artísticas y la escritura. Entonces tenemos un fanzine que se llama Fucha, Atípicas Letras. Es la primera edición de muchas ediciones que vendrán en el camino, y es como eso, poner como quizás esas conversaciones que vamos teniendo, esas reflexiones, poderlas compartir, poderlas poner en expresiones como la escritura, la música. También estamos haciendo estampados. Bueno, ahí vamos explorando cómo esas dignas rabias, esas críticas que vamos teniendo, las vamos transformando y cómo las expresamos. Ahí vamos en eso. Qué recomendaciones, y me pareció inspirador y también me genera mucha ilusión, pero también me muestra, esto que me acabas de contar, me muestra la responsabilidad de hacer parte de estos círculos, de crearlos, de la resistencia o de la persistencia para estar allí, que pasa mucho, no sé si solamente con personas de ciertas generaciones,
que tienden a sí montar todo y después irse, o que se monta y se persiste y se crea y se cree y ahí se mantiene. Pero algo interesante también ahorita que lo que caigo en cuenta es que tú dices que esto es un ente vivo, ¿no? Que él mismo va teniendo su forma o ella misma va teniendo su forma y va creciendo y se va moldeando y pierde esto y gana esto y adquiere, suelta. ¿Qué consejos les darías a los y especialmente a las mujeres, a les también, personas que se quieren organizar, sí, y que están desde cero, que con este podcast probablemente se inspiran a eso? El consejo que yo le puedo dar a las personas es que todos y todas tenemos una forma de ver el mundo muy válida y que no tengamos miedo a hablar, al don de la palabra, porque a mí me pasó por mucho tiempo que me daba mucho miedo como expresar lo que pensaba o lo que sentía por el miedo a qué dirán, y que no nacimos, o sea, la típica frase de que nadie nació sabiéndolo todo, entonces es válido equivocarnos y aprender en el proceso, que todos y todas vamos aprendiendo en el camino. Y algo que valoro mucho de esta experiencia es que todas las personas tenemos algo que aportar, tenemos algo muy valioso y una misma puede llegar a reconocer qué es eso que uno tiene, cuáles son sus cualidades, habilidades, cómo puede llegar a aportar en un proceso, y colectivamente también se puede hacer esa lectura. Lo digo porque en la colectiva somos muy distintas, muy diversas, hablando pues puntualmente, habemos varias psicólogas también, pero hay una compañera que estudia estudios internacionales y relaciones políticas, está mi mamá que es una mujer organizada desde el sindicalismo, que le motiva mucho la educación popular, también hay compañeras que manejan temas de derechos humanos, hay compañeras que manejan el tema de conflicto y paz, por ejemplo. Entonces todos tenemos algo que aportar, todos y todas, y como buscar desde eso que a uno le mueve, que uno sabe que puede aportar, qué semillita puede hacer. Mi mamá tiene siempre ha dicho y me gusta mucho, y es que el trabajo de hormiguitas, ella tiene esa expresión, entonces ella dice que uno organizativamente tiene ese trabajo de hormiguita, cada hormiguita tiene una tarea, una función que aporta a la construcción del colectivo. Entonces yo invito a eso, que encuentren primero como qué es eso que les mueve, que les gusta y que pueden llegar a aportar y a contribuir, antes de pensar si uno, porque una vez me pasó, hace muchos años yo participé en un encuentro en una escuela de teoría política latinoamericana y alguien, no sé quién, hizo ese comentario de ay, pero ¿por qué Marisol va si ella no ha leído a Gramsci? Y pues evidentemente no había leído a Gramsci pero yo dije como eso que tiene que ver, porque nos tienen que calificar o querer encajar, encasillar. También en esta lucha hay feministómetros y eso sáquenlo de su cabeza. Nadie es más o menos feminista o nadie es más o menos crítico, organizado o de izquierda, como quieran llamarle, si ha leído o no ha leído a un autor, si ha hecho o no ha hecho. Inclusive dijeron esto y yo la primera vez que leí a Gramsci pues fue en ese espacio, pues porque para eso iba, era un espacio de formación política, era a aprender. Entonces no tengan miedo y no se dejen como tampoco intimidar de quienes llevan muchos años también en la lucha y pues porque a nosotros los jóvenes nos pasa mucho, que quizá tenemos como más bien esa cosquillita de como esa euforia y queremos llegar, y hay muchos, no todos, no estoy generalizando, pero sí hay algunas personas que ya llevan muchos años en esta lucha y pues minimizan mucho como lo que uno hace o lo que uno quiere aportar. Entonces todo es válido y todo es un proceso, ahí uno va aprendiendo. Como amo hacer programas en los que de verdad hay una conciencia, una sabiduría, digámoslo así, circular de todas y que se siente en cada una de nosotras. Lo digo por ti y me siento muy orgullosa de presenciar. Y sí, yo sé que en algún momento se quitarán los miedos y las inseguridades de todas las personas que nos escuchan, tanto mías como suyas, de algunos, tal vez otros ya superaron este miedo de poderse organizar, porque yo siento, y esto justamente de uno de los podcasts de tu querida madrecita, la señora Gladys Mora Medina, que pone esa tarea en uno de los podcasts como organícense. Organizarnos es una de las respuestas a muchas preguntas y que tal vez con el tiempo irá respondiendo la mayoría de otras que vayan surgiendo.
Gracias, muchas gracias por hacer parte de este espacio y de estar aquí con nosotros. Ay, muchas gracias a ti, Jackie, también por tus palabras. Marisol, por favor, dile a los oyentes y a las oyentes cuál es la tarea del día de hoy. Bueno, la tarea para el día de hoy, yo creo que a veces a uno le da un poco de miedo, inseguridad, mostrar o contar lo que hace, y es muy bonito cuando uno recibe como esa retroalimentación positiva. Precisamente para mí está haciendo este ejercicio del podcast, ¿no? Como contar quién soy, lo que yo hago, y no sé, ustedes allá en casa o en donde estén manejando, cómo lo estén tomando, cómo lo estén escuchando, pero la invitación y la tarea es a que se atrevan y lo hagan. Así como yo hoy estoy aquí contando y mi experiencia, háganlo desde sus propias formas, no sé, algo que les guste, algo que les apasione y que quizá no se sientan tan cómodos o cómodas de transmitirlo, háganlo. Puede ser por medio de redes sociales, puede ser contándole a alguien más. Si allá hay gente que me escucha que, no sé, es docente, profesionales, dediquen, por ejemplo, no sé, un espacio de su clase y cuenten algo que a ustedes les guste, les apasione y no se atreven a contar. O posteen algo en sus redes y digan, a mí me gusta esto, yo opino esto, sin miedo a la crítica y sin miedo a nada, porque es como, yo siempre digo que somos como una olla express, así como con las emociones, también con lo que nosotros queremos contar. Si no sale en algún momento, eso tiene que salir, tiene que explotar. Entonces hay que hacerlo, pues soltarlo poco a poco y arriesgarse, porque para mí también esto está siendo un reto bien interesante y me gusta mucho. Me siento muy cómoda en este espacio, entonces gracias. Ay, muchísimas gracias por esas palabras. Para la banquita también es muy importante tener este tipo de conversaciones, de historias, porque nos hace darnos cuenta que la banca del Parque Radio es este espacio, o sea, como que se encuentra con sus raíces de creación, o sea, ¿por qué estamos acá? Entonces, gracias. Y gracias a ustedes también que nos escuchan del otro lado, que consumen nuestros podcasts, que los mastican, que los desbaratan y dicen, sí, no estoy de acuerdo, sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro, me encantaría más de esto. Bueno, recuerden que ustedes nos pueden escuchar en vivo en www.bancadelparque.com. También pueden escuchar nuestros podcasts en iVoox, en Deezer, en Spotify y en YouTube. No lo olviden, vayan y pillan todo lo que se está desarrollando, todo lo que se está contando, y coméntenos, háganos preguntas, qué quieren escuchar, qué no quieren escuchar, están de acuerdo con nuestros expertos, sí, no, nos encanta que podamos conversar. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jackie López, una voz banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.